El otro día estábamos, si os acordáis, bueno, el otro día, no sé qué día fue, empezamos el tema 3 de transmisión y hablamos un poquito de la onda electromagnética, de las características del desplazamiento de esta forma de transmitir información, ¿vale? Que son las ondas electromagnéticas, vimos algunos tipos que había en función de la frecuencia, ¿lo recordáis o no? Más enfocado al sistema de transmisión que se utiliza en la TDT, ¿vale? En televisión digital terrestre. Esto lo cuento porque vais a tener que hacer medidas de MER, ¿vale? Entonces el MER es una medida de calidad que estáis haciendo ya, de hecho, aunque sin saber muy bien qué significa ni por qué se hace. Pero al final el MER es una medida de calidad, igual que el VBER, igual que la señal a ruido. Y por otro lado está el nivel, las medidas de potencia, que la medida de potencia, al final, pues lo que te da idea a ti es de con qué intensidad te está llegando la señal, pero no te está dando a ti la información de si está llegando bien o mal. Una cosa puede llegar muy fuerte, pero si llega con mucho ruido no sirve de nada. Acordaros lo de la potencia sin control no sirve de nada, ¿vale? Entonces la calidad es muy importante. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es a que entendáis qué es el MER, ¿vale? Y por qué se mide. Y para eso tenéis que entender un poco más uno de los procesos que se hacen en la transmisión de las señales, en este caso de la TDT, que es el proceso de modulaciones, ¿vale? Esto lo vais a ver más despacio el curso que viene en la asignatura de radiocomunicaciones. Pero ahora me gustaría que tuvierais simplemente unas leves nociones de qué queremos decir cuando en telecomunicaciones hablamos que estamos modulando. ¿Alguien sabe qué es modular una señal? ¿O entiende? No, bueno, podría estar relacionado. Estáis pensando cosas que sí, a lo mejor están relacionadas con el tipo de modulación que se haga, pero no es precisamente eso. Has dicho tú antes, reducir ruido. Podría ser una de las... De hecho, la reducción de ruido es una de las razones por la que se utiliza la modulación, pero no es la principal razón, ¿vale? ¿Alguien tiene más idea de... o intuye algo que puede ser que signifique modular? Variar una señal con otra. Variar una señal con otra. Cambiar. Eso me va gustando, eso me va gustando. Eso me va gustando más. ¿Y por qué se necesita variar una señal con otra? Para utilizarla como medio de transporte para emitirla. Muy bien. No sé si lo has leído, pero me va gustando la... No, sí, me va gustando el razonamiento. Efectivamente, ¿vale? Cuando hablamos de modular, estamos hablando de modificar de alguna manera nuestra señal de información. En nuestro caso es una señal de vídeo que hemos producido en una cadena de televisión o mediante una cámara, ¿vale? Porque necesitamos transportarla. Siempre que haya necesidad de un desplazamiento y esa señal tenerla que meter un medio, normalmente se habla de modulación, ¿vale? No se transmiten las señales tal cual en bruto, ¿vale? En nuestro caso la señal de televisión pues tendrá su formato, ¿vale? Ya sea analógico o sea digital. Pero se suelen aplicar lo que se denomina modulación, ¿vale? Principalmente por una razón, ¿vale? Hay muchas razones, pero una razón es fundamental. Y es que normalmente los medios que se utilizan para hacer esas transmisiones son medios compartidos. Pensad que el aire es un medio, porque es compartido, porque cualquiera puede acceder a ese medio, ¿vale? Y eso en todos los medios ya estáis viendo que hay unas frecuencias útiles, lo que denominamos el ancho de banda del medio. Y las frecuencias, ya lo estáis viendo, con todo esto la movida de la 5G, las frecuencias no son infinitas. Es decir, hay una serie de frecuencias, hay un espectro de frecuencias que está muy legislado, muy estipulado para qué se usa cada frecuencia, y yo no me puedo salir de eso. Y de hecho, es que está saturado, es que faltan frecuencias. Ya lo estáis viendo con los diversos dividendos digitales que se están haciendo por el tema de la telefonía móvil, porque la telefonía móvil es ahora mismo el servicio que más frecuencias está mandando de todos los servicios inalámbricos que existen. ¿Por qué? Porque cada vez demandamos más velocidades de conexión en los móviles, los terminales móviles. Por eso las diferentes generaciones de telefonía móvil. ¿Y dónde se le está quitando ese pastel o esa frecuencia? Pues se lo está comiendo la TDT, de las bandas altas, de los 800, el próximo que venga será de los 700. Esas frecuencias se destinarán a otros servicios. Entonces, como eso está muy saturado, yo necesito mi señal. Imaginaros, una señal de vídeo, por ejemplo, puede, si yo no la toco, no la modulo, puede tener un ancho de banda de unos 5 MHz. O una señal de audio, por ejemplo, la voz.
Ya sabéis que la voz suele tener unos 20 kHz de ancho de banda, es decir, yo escucho hasta 20 kHz. Si yo quisiera transmitir varias señales de voz utilizando el canal, un canal que sea el aire, no puedo transmitirlas todas a la misma frecuencia porque se pisarían. Es como si todos hablamos aquí a la vez, todos estamos usando la misma frecuencia porque todos usamos las mismas frecuencias para hablar. Si todos usamos las mismas frecuencias para hablar, no nos entenderíamos. ¿Cómo lo haríamos o cómo deberíamos hacerlo para que todos pudiéramos transmitir nuestro mensaje? Hablar cada uno a frecuencias distintas. Es la magia de las transmisiones. Cada uno su frecuencia, cada uno su canal, digamos, ¿vale? Cada canal asocia las diferentes frecuencias y de esa forma podríamos conseguir eso. Eso se consigue con una modulación, ¿vale? Y eso se llama multiplexar en frecuencia también, porque es coger diferentes canales de frecuencia y irlos partiendo, haciendo particiones, con lo mismo que se hace, por ejemplo, en TDT. ¿Vale? Todo el espectro está particionado, ¿vale? Esa es una de las principales razones por qué se modula. Otra de las razones es, por ejemplo, la reducción de ruido o evitar determinadas perturbaciones a determinadas frecuencias o determinadas frecuencias que no me interese usar, ¿vale? O unas mejores que otras. Yo con la modulación consigo usar las frecuencias que yo quiera. Ahora vaya a ver cómo, ¿vale? Entonces, eso es un poco la idea de por qué se modula. Cuando se habla de modulaciones tenéis que tener en cuenta que se habla siempre de tres señales. Por un lado está la moduladora, ¿vale? Que es la señal de información, tal cual, ya sea una señal de vídeo, una señal de audio. Luego está la portadora, que es, como bien ha dicho Mario, la que lleva a la señal de información, la que la porta, por eso se llama portadora, ¿vale? Y luego tenéis la señal modulada, que es el resultado de juntar la señal de información con la portadora, es decir, la moduladora con la portadora, y se le llama la señal modulada, que es la señal final, que es una señal que no tiene nada que ver con la original, porque se ha cambiado en función a los parámetros, ahora veremos, que queramos modificar de la portadora, ¿vale? Siempre que hagáis un proceso de modulación, se modificará la señal de información mediante los parámetros que ahora veremos cómo se modificará, y luego eso en recepción habrá que deshacerlo, ¿vale? Porque si yo he aplicado un procesado, el receptor no lo va a entender. Si lo entiende, necesito de un demodulador, ¿vale? Es decir, necesito demodular. Siempre que hay una modulación hay una demodulación, que es deshacer el proceso anterior, para que volvamos a tener la señal de información original. ¿Cómo se pueden clasificar los sistemas, las modulaciones? Pues fijaros, yo he puesto dos clasificaciones, aunque podéis encontrar muchos otros tipos, en función de cómo es, por ejemplo, la señal de información. Podemos hablar de modulación analógica o modulaciones digitales. Seguro que de información analógica os suenan estas dos, la AM y la FM, ¿verdad? Eso suena, ¿no? ¿Por qué? Porque son las modulaciones que usan, por ejemplo, las emisoras de radio AM y FM. De hecho, por ahí ese es su nombre. Su nombre viene por la modulación que utilizan. En la banda FM de los 88 hasta los 108, todos los canales de radio que se transmiten, las señales de sonido esas que se transmiten, están moduladas en FM. Ahora veremos qué es FM. Y AM también es una modulación que se usa con señales, pero fijaros, señales de información analógicas. ¿Qué significan analógicas? Pues las señales analógicas ya sabéis que pueden tomar infinitos valores. En la escala vertical de la onda, si yo lo viera en el osciloscopio, la onda puede tomar infinitos valores, ¿vale? ¿Qué diferencia hay con las señales digitales? Pues que las señales digitales pueden tomar dos valores, o 1 o 0. Una señal digital puede ser un 1 lógico o un 0 lógico, ya lo sabéis, o 0 o 1, típica señal digital. ¿Qué tipo de modulaciones hay? Pues ahí tenemos otros parámetros como son la ASK, FSK, PSK, ¿vale? Ahora veremos despacio esas. Y luego esas mismas modulaciones las puedo organizar de otra manera en función del parámetro de la portadora que yo modifique para transportar la señal de información. Fijaros, la señal de información yo la puedo transportar en la portadora en diferentes sitios. ¿Dónde? Pues puedo transportarla en la amplitud de la portadora. En ese caso se llaman modulaciones de amplitud. Y la más famosa de todas es AM. De hecho la A significa amplitud. Es modulación en amplitud, ¿vale? La misma es en formato digital, es la ASK, es su hermana en digital. Es decir, esta es señal de información analógica, señal de información digital, moduladas en amplitud. Luego tenéis la modulación en frecuencia. Puedo transportar la señal de información en la frecuencia de la portadora. Ya veréis cómo se hace. Si la señal de información es analógica, hablamos de FM, y si la señal de información es digital, hablamos de FSK. ¿Vale?
Y luego hay otro parámetro en la portadora que se puede modificar, que es lo que se denomina la fase, que esto es lo que realmente se usa en TDT, ¿vale? Y si es analógica hablamos de modulación PM, P viene de phase, ¿vale? Y en digital, en señal de información digital, hablamos de PSK, que es la que nosotros vamos a ver con la señal de TDT, ¿vale? Aunque la M y la FM no nos incumbe para nada, porque ya estoy viendo, ya os he dicho que la señal de TDT utiliza la modulación PSK, pero fijaros cómo funciona una modulación analógica, para que lo veáis, ¿vale? Lo he puesto ahí como un poco más gráfico para que se entienda. He puesto una señal de información fácil, ¿vale? Un seno. La portadora normalmente suele ser otro seno, un tono, a una frecuencia concreta. Un K, un megahercio, 10 megahercios, 1 gigahercio, un seno a una frecuencia concreta. ¿Qué es lo que hace la modulación en amplitud? Pues monta la señal de información en la amplitud de la portadora. Es decir, se modifica la amplitud de la portadora según la señal de información. Si no lo veis aquí bien, fijaros en este ejemplo. Esta es la señal que yo quiero transportar y esta es mi portadora, que aunque no se parezca a nada, es un tono muy rápido, un seno muy rápido. ¿Qué se hace en el modulador? Se mete la señal de información por aquí, se mete la portadora por aquí y se saca esto. ¿Esto qué es? Pues el seno modificado su amplitud en función de la señal de información. Es decir, fijaros, estamos metiendo la señal de información en la amplitud de la portadora. Ya la señal de información no se manda tal cual, sino que se manda montada encima de un tono, de un seno, a una frecuencia súper alta. Esto es lo que realmente se transmite. Un tono modificado en amplitud. El básico siempre tiene la misma amplitud, la señal modulada modifica su amplitud en función de la señal de información. Eso es una modulación AM. Eso es lo que se utilizaba en televisión analógica antiguamente, ¿vale? Ya casi no se usa. Y por ejemplo en radio AM es la que se usa. ¿Qué problema tiene esta modulación? Pues que si algún ruido, alguna interferencia modifica la amplitud de la portadora, es un rollo. Porque ¿de qué manera nosotros averiguamos cómo estaba eso en su origen? Es complicado. Por eso su calidad, si había escuchado alguna con una emisora AM, pues no se escucha nada bien en comparación con una FM, ¿vale? Fijaros, eso es con una señal de información analógica. Fijaros una digital, una ASK. Imaginaros que tengo que transportar 1, 0, 1, 1, 0. ¿Cómo lo transporto con un tono en amplitud? Pues muy fácil. Si es un 1, mando un tono de una amplitud X, por ejemplo 5 voltios, y si es un 0 no mando nada. 5, 0, 5, 5, 0. Y de esa manera estoy mandando, le estoy diciendo al receptor que esto es un 1, esto es un 0, esto es un 1. Si queréis ponerle otra amplitud, por ejemplo, si esto fuera 5 voltios, esto 2 voltios, lo que queráis. Lo único que tenemos que saber es diferenciar qué es un 1 y qué es un 0. Eso el modulador y el demodulador tienen que saberlo. Se deben de construir cumpliendo el protocolo, en que entiendan el protocolo. ¿Entendéis? Eso sería una modulación ASK, que es una modulación digital, porque la información que yo quiero transportar es una información digital. Yo no transporto esto. Yo transporto eso, esto que estáis viendo aquí. No sé, no lo veis continuo, pero sería una cosa así. Eso es lo que yo meto en la antena y lo que transporto. Realmente estoy transportando un tono, estoy mandando un tono, un seno a una frecuencia concreta. Y de esa manera estoy diciéndole al receptor que son lo que son unos, cuando vienen 1 y cuando vienen 0. ¿Habéis entendido la M más o menos? Al final es modificar la amplitud, no tiene más. Fijaros, FM, que es modificar la frecuencia. Volvemos a lo mismo. Partimos de una portadora, aquí lo he puesto sencillo para que veáis. Imaginaos que quiero mandar esta señal modulada en FM. ¿Cómo monto la señal en la portadora? Pues si la amplitud de mi señal de información es baja, le doy una frecuencia. Y a medida que sube, voy modificando la frecuencia de la portadora. Si os dais cuenta, cada vez más los periodos se van acortando. ¿Eso qué significa? Si los periodos se acortan, la frecuencia sube, ¿no? A periodos más pequeñitos la señal va más rápido, lo que significa que es una señal con más frecuencia. ¿Lo veis? Aquí tiene muy poca frecuencia porque la tensión de la señal de información es muy baja, y aquí, como es una tensión alta, la frecuencia es muy alta.
Fijaros que aquí la amplitud no sirve para nada. No se transporta la información de la amplitud, se transporta en la frecuencia. ¿Lo veis o no? Eso es una modulación de FM y eso es lo que estáis escuchando vosotros cuando ponéis una emisora de FM. Al final, el sonido es una señal más compleja que esta. Evidentemente, tiene una forma más rara. Lo he puesto así con una onda, una señal en rampa para que veáis realmente lo que está pasando. Pero realmente, al final, es modificar la frecuencia en función de la tensión de la señal de información. ¿Vale? Fijaros en digital. Digital quizás sea todavía más sencillo de entender. Si yo quiero transmitir un 1, un 0, un 1, un 1 y un 0, ¿qué hago? Pues una frecuencia para un 1 y otra frecuencia para un 0. En este caso siempre se transmite algo, pero no siempre la señal que transmito tiene la misma frecuencia. En unos casos, en este caso, fijaros, el 1 tiene una frecuencia más elevada, imaginaros 1 MHz, y esto que fuera 500 kHz. Me da igual, la frecuencia a mí me da igual. Lo que está claro es que las frecuencias son distintas. Y eso lo detecta el demodulador. Cuando le llegan tonos a diferentes frecuencias, sabe que o es un 1 o un 0. Eso es una modulación FSK, con una señal de información digital. Esto es una modulación FM con una señal de información analógica. Pero ninguna de esas nos interesa a nosotros, porque en TDT la que se usa es esta. ¿Dónde se transporta? No se ve el cuadro, pero bueno, ahora os lo pinto. ¿Dónde se transporta? Bueno, en TDT partimos de que la señal que tenemos es una señal digital, ¿vale? TDT de hecho significa televisión digital terrestre. Es decir, que lo que realmente se transmite son unos y ceros. Yo estoy partiendo de que transmito unos y ceros. ¿Cómo transmito esos unos y esos ceros? Pues ni se monta en la amplitud de la portadora, ni se monta en la frecuencia de la portadora. Se monta en lo que se denomina la fase de la portadora. Y fijaros, para que entendáis que la fase viene a ser, la fase de una portadora de un seno, no es más que cómo empieza ese seno. Fijaros, esto sería, la fase se mide o en grados o en radianes, ¿vale? Y ahora vais a ver por qué. Fijaros, esto sería un seno que empieza con una fase de 0 grados. ¿Qué significa que empieza en 0 grados? Porque si os dais cuenta, empieza justo en ese punto, en el punto 0. Esto sería un tono con un desfase o una fase de 0 grados o 0 radianes. ¿Cómo sería un seno que empezara, por ejemplo, aquí? Fijaros, yo puedo coger los puntos más importantes, ese punto y ese punto. Este punto es el mismo que este, ¿vale? Si el seno, en vez de empezar aquí, empieza aquí, lo voy a pintar, pues esto se dice que este tono tiene un desfase de 90 grados, porque empieza un cuarto de tiempo más tarde. 90 grados o pi medio, perdón. Sí, pi medio, ¿no? ¿Pi medio? Sí, correcto, pi medio. ¿Vale? Vamos a decirlo en grados que quizás sea más fácil de entender. Por ejemplo, el siguiente punto, que es este. Imaginaros, en vez de empezar la onda así, empieza justo invertida. ¿Vale? Fijaros que la clave está en saber cómo empieza. Pues empieza así, en vez de tirar para arriba, tira para abajo, a esto se le denomina un desfase de 180 grados o un desfase de pi. ¿Vale? Y el otro punto importante sería el empezar justo aquí, que sería empezar así. Esto sería un desfase de 270 grados. ¿Vale? ¿Lo veis o no? Si esto lo extrapoláis, fijaros, si esto lo extrapoláis a un círculo, si empieza aquí justo este punto, si empieza aquí justo es este punto, si empieza aquí justo es este punto, y si empieza aquí justo es este punto. 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados. ¿Lo veis? Por eso se nombra de esa manera. Es como si un círculo yo lo viera rotar. Os he dicho 4 puntos importantes, pero pensad que la fase puede ser cualquiera. Es decir, yo puedo optar por transmitir las fases que a mí me dé la gana, siempre y cuando tenga yo claro que
Cuando empieza el tono en una determinada fase, estoy queriendo mandar algo. Ya veremos por qué todo ahora se complica. Pero realmente yo transmito la información en la fase. Imaginaros, si quiero transmitir, por ejemplo, además aquí viene el ejemplo, ¿vale? Yo quiero transmitir, ahí tenéis la más fácil de todas, que es la PSK de doble símbolo, denominada BPSK. ¿Qué se transmite con esta fase, con esta modulación? Pues fijaros, el 1 es una modulación, un tono a 0 grados de fase, fijaros que siempre empieza hacia arriba, y el 0 es un desfase de 180 grados. Fijaros que en el momento que se transmite un 0, automáticamente la fase cambia. ¿Lo veis? En este caso, el 1 se está transmitiendo todo el rato, cuando llega al 0, ¡pum!, cambia la fase. Es decir, cambia el orden de transmisión o el sentido de transmisión del tono. Eso es fácilmente detectable por un detector, un demodulador de fase. Dime. ¿Físicamente cómo hace eso? Pues con un modulador. Al final eso es generar una señal eléctrica mandando una antena. Piénsalo. Una antena no hace más que transmitir eléctricamente lo que tú le mandes. Si tú eres capaz de generar con un aparato esta señal eléctrica, eso lo manda a la antena y la antena lo transmite. Piensa que al final es con un generador de señal tú puedes generar un tono. Algo que tienes que hacer es complicarlo un poquito más. Es decir, quiero que genere un tono, pero que cuando yo quiera cambie la fase. Y cuando efectivamente, pues ahora eso tiene que llegar de alguna manera al receptor y el receptor tiene que darse cuenta que ha habido cambios de fase. Este mecanismo de transmisión es el mecanismo que se usa prácticamente en casi todas las transmisiones digitales. Pensad lo que queráis. En internet, transmisión de ADSL, TDT, transmisión de televisión por satélite, en diferentes versiones, ya la veremos porque hay diferentes versiones. Esta que os estoy mostrando es la más sencilla, ¿vale? Además, fijaros, se dice que se transmiten en este caso dos símbolos. Se transmite que el 1 es a 0 grados y el 0 es 180 grados. ¿Vale? Pensad lo del círculo que os decía antes. 1 a 0 grados, 0 a 180 grados. ¿Cuál es la ventaja de transmitir así? Porque el problema que tenía la M es que si se modificaba la amplitud era difícil detectar cómo se ha modificado la amplitud. Pero aquí si llego, imaginaros, yo he transmitido un 0 y en vez de llegar a 180 grados de fase, por lo que sea, en vez de llegar a 180 llegan 170. Si al receptor le llegan 170 grados de fase y ve que lo que le ha llegado es un tono de 170 grados, es decir, más o menos por aquí, ¿qué creéis que pensará que le ha querido mandar el transmisor? Pues lo más lógico es que diga, si me llegan 180 grados, es muy probable que el transmisor me haya querido mandar un 0, porque el 1 está bastante más lejos. ¿Lo veis, no? Es decir, este modo de transmisión tiene un margen de error de 180 grados. Yo puedo recibir aquí, que el receptor siempre decodificará o demodulará que lo que le ha llegado es un 0. Y habrá pocas probabilidades de equivocarse. ¿Y si llega a 90 qué? Pues ahí están los problemas. Pero que llegue a 90 es poco probable. Es decir, justo 90 es muy poco, puede ser. De hecho, habrá momentos en que incluso no llegue a 90, que llegue a 45. Ahí lo que habrá un error de demodulación, pero hay mecanismos para solucionarlo. Las señales digitales son tan robustas porque aparte de la modulación que lleva, luego llevan códigos correctores de errores. Es decir, se le meten bits extra para, si hay errores, detectarlos en el decodificador. Por ejemplo, el VBER mide la tasa del codificador de errores. Y el CBER es antes, por eso el CBER os da siempre más alto y el VBER siempre os da más bajo. ¿Por qué? Porque al CBER le llegan errores y el VBER ya lo ha corregido. El decodificador. Es decir, el VBER es la medida de la tasa de errores posterior al código corrector de errores. El código corrector de errores al final mete más bits en la trama. En vez de meter solo los bits de las muestras de vídeo o de sonido, pues meto bits extra. Eso es una ciencia que hay ahí para aburrir. Tampoco nos vamos a meter en qué código corrector de errores, pero piensa que sí que se puede hacer. Luego el próximo día os hablaré de qué es un diagrama de constelación, que está muy relacionado con la TDT, que ya lo veremos.
lo de la velocidad de transmisión, en fin, etcétera. Pero sí, simplemente os quería poner ese ejemplo que es muy sencillo, porque ya veréis que esto se complica. Porque yo en vez de transmitir 2 símbolos, es decir, o 0, 1, puedo transmitir 4. Si yo transmito 4 fases, fijaros, estoy transmitiendo 2 bits del tirón. Porque tengo 4 posibilidades. Si tengo 4 posibilidades en binario, ¿cuántos bits son? Pues 2. Fijaros, en este caso el margen de error es más pequeño. Tengo 90 grados para equivocarme. Es una modulación un poco menos robusta que la anterior. Pero cada vez que mando una fase, mando 2 bits. Mando el doble de información. Y no solo eso, es que se complica mucho más. Porque podemos transmitir hasta todo esto. Fijaros, esa foto no ha salido, pero fijaros, desde 8 símbolos hasta 64 símbolos de fases distintas. Fijaros que se puede complicar esto bastante. Dime, Javi. La televisión en HD necesita más números de... Claro, tú ten en cuenta que cuanto más calidad le quieras meter a la señal de televisión, más bits tienes que transmitir. Una señal de televisión 4K es una señal de 4000 por 2000 píxeles. Imagínate una matriz de 4000 puntos por 2000 puntos. Cada uno de esos píxeles lleva una cantidad de bits incorporados. Cuantos más píxeles quieres transmitir, más información. Es decir, tiene que transmitir más megabits por segundo. El estándar nuevo que se va a implantar con el segundo dividendo digital, que quieren instalarlo en el segundo dividendo digital, lo que se denomina, ahora estamos con el DVB-T, ¿os suena, no? Pues el que venga será el DVB-T2. El DVB-T2 lo quieren meter con el dividendo digital que van a empezar a hacer con el 5G en el 2020. Es decir, aprovechando que van a quitarle los 700 MHz a la TDT, la banda de los 700 MHz, van a empezar a permitir transmitir señales de televisión con el nuevo DVB-T. Y eso ya va a permitir transmisión en 4K. Además de más cosas. Ten en cuenta que todas estas técnicas se van mejorando con el tiempo. Aparte es que es necesario, porque cada vez le está quitando más frecuencia a la TDT. Entonces la TDT tiene que, digamos, maximizar las pocas frecuencias que le van dejando. ¿Cómo lo maximiza? Pues mejorando los mecanismos de transmisión. Esto es un proceso que poco a poco se va modernizando. ¿Vale? Pero se puede complicar bastante, porque fijaros que si yo utilizo esta técnica de transmisión, puedo mandar hasta 64 fases distintas. 64 fases distintas, si lo pasamos a digital, ¿cuántos bits puedo mandar por fase? Es decir, cuando mando una fase, cuando mando un tono de una fase, 2 elevado a ¿qué? Obtengo 64. 2 elevado a ¿qué? A 6. 2 elevado a 6, ¿vale? Con 2 elevado a 6 consigo 64 símbolos. No estamos... ¿Vale? Puedo mandar, cada vez que transmito una fase, fijaros el ejemplo sencillo, esto para que no os liéis. Yo transmito el simple, yo transmito esto, transmito un bit, transmito esto, transmito un bit. Para pensarlo con modulaciones de más fases. Si transmito esto, ahora en vez de transmitir un bit, transmito 6 bits. Pero es más complicado de modular, pues porque el error que se puede cometer aquí no es el mismo que se puede cometer en la anterior. Fijaros que una fase está muy cerca de la otra. Cualquier error de fase en la recepción me fastidia la transmisión. Hay sistemas que lo permiten y hay otros sistemas que no lo permiten. Por ejemplo, el satélite, ese sistema sería inviable, porque el hecho de tener que traspasar la atmósfera, las transmisiones desde el espacio, el ruido que eso se encuentra, las fases sufren. En satélite se usa que es lo que se denomina el 4 PSK o QPSK, que es la modulación con 4 símbolos. Eso es lo que se utiliza en satélite, en transmisiones por satélite. La televisión por satélite utiliza esa modulación. Y cada vez que transmitimos un símbolo, cada vez que transmitimos un tono con una fase concreta, estamos transmitiendo 2 bits. Pero ¿por qué? El canal de comunicación es un canal muy problemático. Ten en cuenta que los satélites están en el espacio y tienen que atravesar la atmósfera. Eso introduce muchos desfases en los símbolos. ¿Vale? En fin, el próximo día
Veremos esto un poquito más en detalle. Pues no lo sé, a mí me pilla, la verdad, pero es tan fácil como meterte en Google y escribir modulación DAB. Te sale seguro, te sale seguro. No lo sé, la verdad, no lo sé, pero en fase fijo, te lo digo ya, seguro. ¿Vale? La modulación en fase es lo que se utiliza en casi todas las transmisiones de información digital, casi seguro, ¿vale? FM y AM se han quedado un poco más en la parte más antigua de las transmisiones cuando había señales analógicas. FM sigue funcionando porque la radio FM no se ha apagado todavía. La emisora FM sigue funcionando. Por eso FM todavía hoy día es un estándar. Hoy día se sigue utilizando. Pero ya estoy viendo que todo se está tendiendo a lo digital. Y al tenderse a lo digital, esas modulaciones ya no sirven. Ya pasamos a modulaciones en fase. ¿Más dudas? ¿No?